Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Cruz Ramírez y les voy a hablar un poco acerca del derecho de los usuarios sobre las telecomunicaciones. Pues bien, el continuo cambio del sector y la evolución de las tecnologías conllevan asimismo una constante modificación de la normativa de aplicación y que por lo general trata de regular las relaciones entre las empresas y los usuarios finales. Muchas veces estas modificaciones llegan un poco tarde o incluso se muestran insuficientes para dar respuesta a un universo tan complejo como lo es el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, el examen del actual marco normativo se hace indispensable para que el consumidor pueda disponer de una herramienta de consulta que le sirva para conocer los derechos y obligaciones que se prevén en sus relaciones con las empresas del sector de las telecomunicaciones. Pues bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra enmarcado el conglomerado de principios y disposiciones de máximo rango. ¿Cuáles son los derechos que tienen sus usuarios? Bien, para empezar, podríamos colocar como número uno el servicio universal, que entendemos como servicio universal el conjunto de servicios cuya prestación está garantizada a todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y con un precio accesible. Asimismo, este servicio tendrá que ser de mayor calidad y cada vez tendrá que estar mejorando sus precios. También podríamos mencionar la cancelación de los contratos sin la penalización cuando el proveedor modifique las condiciones, asimismo una bonificación o algún descuento por las fallas en el servicio o cargos indebidos. También podemos solicitar equipos adecuados para personas con discapacidad. Asimismo, tenemos el derecho a la información, es decir, que esta información se debería de facilitar a los usuarios o los consumidores y esta deberá de ser veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada. Entre otros cuantos derechos, aquí tenemos una pequeña carta de derechos mínimos que nos facilita la Profeco, entre los cuales podemos mencionar uno como la libertad de elegir, el derecho a portabilidad como segunda, tercero como derecho a condiciones de contratación más claras, justas y equitativas, cargos por servicios, derechos a la calidad en el servicio y en el equipo terminal, derecho a la información, el derecho a la privacidad y a protección de los datos, derecho a la accesibilidad de usuarios con discapacidad, derecho a la no discriminación, derecho de acceso gratuito a un número telefónico de servicio de emergencia, derecho a la suspensión del servicio, el derecho a adicionales de los usuarios de televisión de paga, por ejemplo, el derecho de la protección, más que nada. Pues es un pequeñito formatito que nos permite ver la Profeco acerca de nuestros derechos mínimos como usuarios. Asimismo, también existen principios entre los cuales podemos tener el principio de generalidad o igualdad constitucional plasmado en el artículo 1 de la Constitución Política, que establece que en nuestro país todos los individuos gozarán de las garantías constitucionales. También tenemos el principio de la prohibición de la discriminación. Este principio prohíbe toda la discriminación y se establece también en el artículo 1, en el párrafo tercero de la Constitución Política. Como tercer principio podemos mencionar el desarrollo de los pueblos indígenas en materia de telecomunicaciones. Pues bien sabemos que la prohibición a la discriminación pues fue puesta en relieve con el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígena en el artículo 2 en el apartado B. Asimismo, el derecho a la información, como bien lo menciona la Constitución Política, están contenidas diversas acepciones del derecho a la información. Asimismo, también el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública plasmadas en el artículo 8 de la Constitución. El principio democrático, en el artículo 3 de la Constitución, establece que la democracia no solo es un régimen político o una estructura jurídica, sino además es un modo de vida para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La tutela del Estado en el desarrollo nacional, es decir, el origen, planeación y desarrollo de las políticas públicas del país sobre cualquier temática.
la propiedad del Estado sobre el espacio aéreo ubicado en el territorio nacional. Esto de conformidad con los alineamientos establecidos en el derecho internacional, ya que nos lo establece el artículo 27 de la Constitución en el párrafo cuarto, que corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional y la extensión y determinio del que se fije el derecho nacional. Asimismo, la prohibición de los monopolios, el derecho que es el desarrollo ascendente del sistema capitalista, que está caracterizado por la concentración de pocas manos en un sinnúmero de empresas especializadas en la producción de bienes y servicios. Bien, asimismo tenemos obligaciones de los usuarios. Es decir, existe una carta vigente en la cual los usuarios con acceso a las telecomunicaciones se les establece que para que estos puedan disfrutar de los derechos que se comentaron anteriormente, pues es necesario también que se atengan al cumplimiento de las obligaciones que les corresponden. Como puede suponerse, la principal de ellas se centra en la contraprestación económica o pago del servicio que se le ha prestado. Por lo demás, pues vendrá siendo obligado al cumplimiento de las demás obligaciones que se hayan establecido contractualmente, siempre que obviamente no se trate de condiciones abusivas o contrarias a los derechos que legalmente tengan conferidos. Pues bien, esto ha sido un pequeñito exposición acerca de los derechos que tenemos como usuarios sobre las telecomunicaciones. Espero que les haya agradado y nos vemos pronto. Adiós.